Se nos pide que multipliquemos, observe que cada producto involucra decimales. Entonces, para la parte A, tenemos 0.4 veces 0.7. Primero escribamos este producto verticalmente. Entonces nuevamente tenemos 0.4 por 0.7. El siguiente paso es determinar el número de lugares decimales en cada uno de estos decimales. Tenga en cuenta que 0.4 tiene un decimal, y también 0.7. Entonces, nuevamente 0.4 tiene un decimal, y 0.7 también tiene un decimal. Y ahora para encontrar el número de lugares decimales en el producto, necesitamos sumar estos lugares decimales. Y debido a que 1 más 1 es igual a 2, ahora sabemos que el producto debe contener 2 lugares decimales. Luego, vamos a multiplicar como si tuviéramos números y no decimales. 4 por 7 es igual a 28. Entonces, para el número 28, el punto decimal estaría a la derecha del 8 aquí. Pero debido a que ahora sabemos que necesitamos 2 lugares decimales, debemos mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Entonces 1, 2. Entonces, nuestro producto es 28, pero a menudo colocamos un 0 en el valor posicional y leemos el producto como 0.28. Ahora sabemos que 0.4 veces 0.7 es igual a 0.28. Expliquemos por qué necesitamos 2 decimales. 0.4 es 4 décimas. Entonces, como fracción, tendríamos 4 sobre 10. Y 0.7 es 7 décimas, como una fracción que sería 7 sobre 10. Por lo tanto, este producto debe ser igual a 0.28. Si multiplicamos, 4 por 7 es 28. 10 por 10 es igual a 100. Entonces, el producto es 2800, que si lo hemos expresado verticalmente como decimal. 0.28 es 2800. Por supuesto, como fracción, necesitamos simplificar, pero aquí estamos multiplicando decimales. Veamos la parte B. Tenemos 0.06 veces 0.9, nuevamente escribamos esto verticalmente. Entonces tenemos 0.06 veces 0.9. Comenzamos determinando el número de lugares decimales en estos decimales. Entonces 0.06 tiene 2 decimales y 0.9 tiene un decimal. De nuevo, aquí tenemos 2 lugares decimales y aquí tenemos un lugar decimal. Sumamos estos lugares decimales para determinar el número de lugares decimales en el producto. Bien, 2 más 1 es igual a 3, y por lo tanto su producto debe contener 3 decimales. Luego, multiplicamos como si tuviéramos números enteros. Bueno, 6 veces 9 es igual a 54. Para 54, el punto decimal estaría a la derecha del 4, que debería estar aquí. Pero debido a que necesitamos 3 lugares decimales, movemos el punto decimal a la izquierda 3 lugares. Entonces, 1, 2, para los dígitos faltantes, agregamos un dígito de 0. Entonces agregue un 0 aquí para que podamos mover 3 decimales a la izquierda. Entonces el producto es 0.54. Más a menudo dado como 0.054. Entonces ahora sabemos 0.06 veces 0.9 es igual a 0.054. Nuevamente, para entender por qué necesitamos 3 decimales, 0.06 es 600. 0.9 es 9 décimas. Multiplicando en forma de fracción, 6 por 9 es igual a 54, y 100 por 10 es igual a 1000. El producto es 54.000, que en un decimal es 0.054. Veamos un ejemplo más. Tenemos 0,74 veces 0,05. Escribamos este producto verticalmente. .74 tiene 2 decimales, y también 0.05. Entonces tenemos 2 decimales aquí, 2 decimales aquí. Y como 2 más 2 es igual a 4, el producto debe contener 4 decimales. Ahora multiplicamos como si tuviéramos números enteros. 5 por 4 es igual a 20. Entonces tenemos un 0 aquí, realizamos un intercambio con el 2. 5 por 7 es 35 más 2, lo que equivale a 37.
Entonces, por 74 veces 5, el producto es 370. Y el punto decimal estaría a la derecha del 0 aquí. Como necesitas 4 decimales, movemos el punto decimal a la derecha 4 veces. Entonces 1, 2, 3, sigamos adelante y agreguemos 2 ceros a la izquierda. Nuevamente, necesitamos 4 decimales. Entonces necesitamos mover un lugar decimal más aquí. Entonces, el producto es 0.0370. Pero en realidad podemos dejar este 0 aquí y escribir esto como 0.037. Entonces 0,74 veces 0,05 es igual a 0,037. Para explicar por qué este producto tiene sentido, muestremos su producto como fracciones. 0.74 es 7400. Entonces tenemos 7400 de veces, 0.05 es 500. Si multiplicamos, sabemos que 74 por 5 es 370. Y sabemos que 100 por 100 es igual a 10.000. Observe cómo el decimal original era 370 y 10.000. Pero debido a que el numerador y el denominador comparten un factor común de 10, observe cómo si dividimos el numerador y el denominador por 10. Tendríamos 37 sobre 1000, o 37.000, que es lo que tenemos aquí como nuestro producto final en forma decimal. 0.037 es 37.000. Entonces, si tenemos ceros en el extremo derecho del decimal, podemos dejar los ceros apagados sin cambiar el valor del decimal. Espero que hayas encontrado esto útil.